¿Cómo se actualiza esta historia de que la Tierra es plana? Mirá, el tema viene por muchas aristas. Incluso tal vez hablar de Tierra plana muchas veces es muy chocante y lo que se habla más que nada es de que no es como nos contaron y que lógicamente sucede como nosotros lo percibimos. Cuando vos mirás el cielo, vos no podés confirmar que la Tierra se esté moviendo, ni girando, ni rotando. Vos ves que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven arriba tuyo. La mayoría de la gente, común y corriente de a pie, como somos todos, en el colegio, de una manera bastante intencional, han quitado las materias que de alguna manera nos instruyen al ver el cielo. Y nadie nos cuenta que a la fecha de hoy, que es mucho más sorprendente de la forma de la Tierra, es que nadie pudo demostrar empíricamente que la Tierra rote. No hay experimento científico, bajo el método científico en el que las cosas tienen que ser observables, repetibles, medibles, realizables por otras instituciones, a la hora de demostrar que la Tierra gire. Por eso después aparece Einstein con la teoría de la relatividad. Esto en las universidades muy pocas te lo comentan, que son los experimentos de Michelson-Morley y Michelson-Gale a principios del siglo XX. Después se hizo otro experimento tratando de refutar la existencia del éter, pero todos salieron fallidos en demostrar que la Tierra rotaba. Entonces después aparece Einstein con su teoría de relatividad especial. Y ahí nunca más nadie tocó el tema, directamente. Es bastante sospechoso. Mira, dos detalles. Uno, la verdadera sociedad de la Tierra plana se llama The International Flat Earth Society. Y hago esta aclaración porque la que vos mencionás es una sociedad que después de un determinado tiempo, cuando pasó una serie de accidentes en el que prendieron fuego el original, fue restituida por gente que tiene conexiones con los jesuitas y con la nobleza inglesa. Entonces, esa sociedad de la Tierra plana no la recomiendo. Yo, por lo menos, estoy en contacto con la gente de la International Flat Earth Society, que es a nivel mundial, digamos, toda gente independiente, ingeniero. ¿Y sabes lo que hicieron? Lo que no nos enseñaron a hacer nunca. Por ejemplo, si yo a vos te pregunto, ¿alguna vez vos te pusiste a pensar cuál es la ecuación para determinar a qué altura me tengo que elevar yo para ver el horizonte curvo en una Tierra que tiene 12.000 kilómetros de diámetro? Esa simple cuenta matemática, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza? Por lo general no pienso en ecuaciones matemáticas. ¿Y en el horizonte? ¿Cómo se va a curvar el horizonte? Es la pregunta, ¿no? Porque el horizonte es plano, el agua es plana. Es verdad. El agua es plana, entonces acá te empezás a dar cuenta que es todo más sencillo de lo que parece, y por eso se habla de una hipnosis que arranca en la educación primaria, lógicamente, ¿no? El bombardeo de imágenes. Entonces la gente esta se empezó a preguntar y dijo, ¿a qué altura me tengo que elevar para ver la curvatura del horizonte? Todos creemos que tal vez hay que irse al espacio para hacer eso. Sin embargo, la cuenta matemática, que es muy sencilla, te da que a 15 kilómetros de altura, 5 kilómetros más de lo que viaja un avión comercial, ya en Concorde, la gente tenía que ver la curvatura de la Tierra y jamás apareció. Un avión comercial común. Ahora, hoy en día, la tecnología permitió a gente profesional y a gente de a pie tomar una caja de tergopol, poner una cámara, inflar un globo con helio, meter un GPS, tirarlo hasta los 40 kilómetros de altura. 4 veces más alto de lo que va un avión. Exactamente. Ahí la curvatura que se tendría que ver en el horizonte ya es de varios miles de metros. ¿Y se vio? Totalmente plana. Oh, no me vi. Y quieta. Impresionante la vista que se tiene. Y está totalmente plana. Son globos que tardan 8 horas, abajo está todo quieto. El tema es que suena fuerte, ¿viste? Cuando uno toca este tema, te tratan de ignorante, pero ninguna de estas personas conoce ni la propia fórmula de su planeta. Claro, pero es muy lo extraño es ¿por qué nos querrían hacer creer? Y ese es un tema que tiene dos grandes ramificaciones. Una que es la espiritual. Es una cuestión de desprestigiar y disminuir la capacidad que tenemos nosotros como raza, como seres potencialmente creadores. Entonces la gente lo que no comprende es que el heliocentrismo es una religión en realidad. Nos los pintan, nos los disfrazan de ciencia, pero no es una ciencia porque no se puede comprobar nada de lo que se plantea. Nadie ha podido ir a ver realmente cómo son otros planetas, si nosotros estamos dando la vuelta al Sol. Eso no existe. Entonces, vos te vas dando cuenta que nos hicieron creyentes de la teoría del Big Bang, creyentes de la teoría de la gravedad, creyentes de la teoría de la evolución. Y al final de cuentas, muchas de las personas que se catalogan como ateos son más creyentes, solamente que en lugar de creerle a un libro, le creen a un grupo de personas que ya Kennedy los había denunciado en su gran discurso que creo que le causó la muerte. La propia palabra secretismo es repugnante, dice. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant
in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. But I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. Claro. Che, Qué bárbaro. a mí lo que me impresiona Sí. mucho, Conectado. a mí lo que me impresiona mucho es las pasiones que despierta este tema. ¿No? Mirá, vos podés decir, todo el mundo sabe que la política es corrupta, el deporte, la educación. ¿Se creen que la ciencia no? ¿Que la ciencia es intocable? El péndulo de Foucault, un francés en el siglo XIX, primero, necesita un impulso inicial, algo que no tiene lógica. Segundo, es una bola de metal. Y tercero, tiene una falla gigantesca que se llama the alias failure, que justo cuando hay un eclipse solar, el péndulo se frena y queda oscilando en un mismo eje. Entonces, lo que te está demostrando el péndulo, que la Tierra no gira y que los eclipses y todo lo que está arriba nuestro tiene una cercanía muy, muy marcada que interactúa con todo lo que está vivo acá abajo. Por eso la astrología también está mal tratada. Ajá. Y es más, déjame hacerte una aclaración. Vos decías lo de las tortugas. Eso simplemente lo tiene la filosofía hindú. Si vos vas a los Vedas, o vas a los mayas, o vas a los aztecas, todos hablan de una tierra plana en forma de círculo, con un domo. El domo no es literal, es una simbología simplemente al no poder salir, a estar protegidos, pero nadie habla de las tortugas. Eso solamente es hinduismo. Ahora, la pregunta es, en la modernidad, a nosotros nos enseñan que cuando vos mirás la constelación de Orión, tenés que ver un cinturón de Orión, o tenés que ver la constelación de Escorpio, tenés que ver ahí un escorpión, y nadie ve un escorpión en el cielo. Entonces hay que aplicar ese mismo método. Son ilustraciones porque los elefantes simbolizan la firmeza y las tortugas la quietud de la tierra. Simplemente esa transformación metafórica que hay que interpretar y no tomarse esas cosas tan literales. ¿No te parece sospechoso que hay gente que cree en reptilianos? Hay gente que cree que hay gente viviendo en Marte de la década de los 70. Hay gente que cree en unicornios y no dice nada. Ahora, vos decís que la Tierra está quieta, que es lo que experimentás todos los días, y que lo que se mueve es lo que está arriba tuyo, y te putean. A todo lo que putean, que demuestren que el agua se puede curvar y quedar en forma esférica, y se ganan un premio Nobel, porque todavía lo están tratando de hacer. Digo porque los mares son extensiones inmensas, agua plana, por eso se dice a nivel. El agua está considerado en el nivel 0 porque es lo único que marca el nivel de la Tierra, básicamente. No se curva el agua. Déjame entender un par de cosas más. En principio, estas fotos que se toman desde la década del 50, desde el espacio de la Tierra, que la muestra como una naranja. Las fotos que vos decís en realidad son imágenes. Es una diferencia que la gente no contempla. Imágenes viene de imaginación. Es una composición o una interpretación artística de, en algunos casos, fotos fragmentadas en la que el artista compone
todo, hoy en día se hace con una computadora, las imágenes satelitales ellos mismos en la NASA aclaran abajo. Esto es una composición unida digitalmente. La única que se considera foto de la Tierra es la del Apolo, que se utiliza en todos los colegios y manuales, la típica, que tiene un gran problema si uno la ve. ¿Cuál es el problema? Las masas de tierra que se muestran, que es África, se ve un pedacito chiquitito de Europa, y Madagascar, se la abarca la mitad de la esfera, y el Sol alumbra la mitad de la esfera. El tema es que hay más de 3/4 del planeta en oscuridad, algo que no podría suceder. Entonces ahí te das cuenta que es una pintura a mano, como se hacía en esa época que no había computadoras, pero cualquier persona que se pone a investigar va a llegar a la misma conclusión. No hay fotos reales de la Tierra vista desde afuera en su totalidad. Y otra pregunta, si fuera cierto que la Tierra es plana, ¿cómo puede explicarse que una persona dé la vuelta al mundo? Para dar la vuelta al mundo, te lo dice la propia palabra, de este a oeste. Y la palabra oeste tiene en su ramificación la propia palabra este, porque es este o este. Sí. No se puede ir para otro lado. Vos salís de la radio, das la vuelta a manzana, volvés al mismo lugar. La vuelta al mundo es, imagínate, poné un dedo arriba de una mesa y hace un círculo y vas a ver que el dedo vuelve a tu mismo lugar. Ahora, mandamos una nave a Marte, llegamos 6 veces a la Luna, fuimos con la Voyager, pasamos el sistema solar, que nunca nos mostraron nada, y no hay un solo vuelo de avión que haya hecho norte-sur o sur-norte. Y que salga de un punto, da la vuelta, todo, vuelve por atrás y regresa al mismo punto. Un piloto de avión hablando de cómo los aviones vuelan con 3 grados de la nariz inclinada hacia arriba para que el aire le pegue y lo mantenga a nivel, porque nosotros tenemos que creer que si la Tierra es esférica, un avión quedaría cabeza abajo y todo el instrumental del avión no lo detectaría, ni las personas, ni nada. Es una locura cuando te pones a analizarlo. Hay gente que se ha subido con un nivel y con un giroscopio arriba del avión ahora, hace poco, para ver si realmente giraba o no la Tierra. ¿Y? O el avión, obviamente recto, 14 horas de vuelo, recto el nivel de brújula con la burbujita de agua, recto el giroscopio. Es más, te voy a decir una cosa, aeroplano, planiferio, y obviamente en inglés se dice airplane. ¿Por qué? Porque planea en el aire. Todo es plano. Todo es un plano. Intenten ustedes mismos demostrarse que ven el horizonte curvo a las alturas que puedan llegar o que la Tierra rote. Patente, NASA, agosto 1988, le va a salir una patente que es la derivación y definición para fabricar un modelo de vuelo lineal, contemplando una Tierra fija con una atmósfera rotativa, la atmósfera, no la Tierra, sobre una superficie plana. Eso es lo que sale en la patente a la hora de fabricar un avión, porque esta gente no va a joder con la vida de las personas. Si vos fabricás un avión contemplando que tenés que girar, que la Tierra está girando y a su vez está girando contra otro planeta, y una cosa va para un lado, te vuelves loco. Si la Tierra fuera plana, entonces, ¿la Tierra tiene un borde? ¿Y si llegas al borde te caes? No. Mira, el borde es un tema apasionante, porque cuando uno habla de un borde, se refiere a lo que es la Antártida. Bien, ahora la Antártida tiene nada más que 2 accesos en este momento, por Australia o por Argentina. Ambos accesos obviamente están totalmente militarizados. El protocolo que tiene el acceso antártico hasta te dejan 6 meses, no es algo fácil para ir. Es el único tratado que ninguna nación del mundo quiso romper desde que fue firmado en 1959. Están peleados por todos lados, pero la Antártida no se toca. Ese tratado están todos de acuerdo. Y el tema es que la gente no sabe que geográficamente la Antártida es considerado el continente más alto del mundo. Salí de Argentina, vas a la Masa de Marambio, tocaste la costa y a los 1000 metros para adentro ya comienza a elevarse hasta los 2500 metros de altura. Entonces vos tenés todo el planeta a nivel del agua, el agua llega hasta la costa de la Antártida y después anda a preguntarle a los que intentaron atravesarla que se mueren. Como un paredón, sería como un muro, claro, muro de hielo. Muro de hielo. El muro se le dice ¿por qué? Porque si realmente vas a la costa de la Antártida, eso es en la costa. Si vos te seguís adentrando, eso se eleva hasta los 2500 metros de altura. Y no hubo ninguna persona en el mundo que pueda ir y volver vivo. Siempre fallece, algo les pasa, nadie va. Está militarizado. ¿Sabes lo que pasa? Que es como dice Truman Show. Cuando plantea que es nene en el colegio y dice, yo quiero ser un explorador. Y la maestra le dice, llegaste tarde, ya está todo descubierto. Nos sacaron a nosotros el verdadero significado científico, cuestionar e investigar. Ahí cuando se habla de la Antártida, la Tierra girando y esférica, no se cuestiona nada. Y eso es una religión, es un acto religioso de fe, no cuestionar las cosas. Y hay veces que hay que cuestionarlas porque hay mucho por detrás. La parte espiritual sobre todo, y después está la parte económica. ¿Sabes lo que sale poniendo satélites en órbita? Pero ¿y cuál sería el motivo de hacernos creer, Claro. de tenernos
Tanto tiempo sometidos a esta idea, lo que no termino de entender. Vos sabés que a las sociedades se las manipula con miedo, se las manipula con ideas de desvalorización y sobre todo se las manipula mucho a nivel económico. Hoy en día el negocio más productivo es financiar el espacio exterior al que nunca nadie va a llegar. Se han vendido hasta terrenos, se vendían terrenos en la Luna. Hoy en día si vos pones RT, Russian Today, un sitio de noticias muy conocido, dio una nota que decía: astrónomos de Harvard aconsejan invertir en bienes raíces en exoplanetas. Y está el tipo que firma la nota diciendo: compren terrenos en Próxima B, que está a 4.2 años luz de distancia nada más. Esta es la toma de pelo. Es impresionante. Y siempre hay alguno que pone la guitita y la compra. Siempre hay alguno que la guita. Imagínate que esa tontería, imagínate a los satélites. Propongo a toda la gente que en este momento está puteando que hay sitios de internet que pagan $10.000 a la persona que presente una sola foto real de un satélite en órbita tomada desde el espacio, desde Tierra. Son todas imágenes digitales. Googlea, pone imágenes de un satélite en órbita. Fíjate cuántas aparecen de manera real. Es muy impresionante. Tenemos que animarnos a cuestionar todo lo que pensamos. Porque pensar, dudar, cuestionarnos, discutir, nunca es malo. Al contrario, siempre amplía tus horizontes, justamente tus horizontes de conocimiento. Hay muchas evidencias científicas. Es plana.